Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, especialmente a los fans de las series turcas y, más concretamente, a los seguidores de dos nombres que brillaron con luz propia, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a hablar de lo que sucedió después de su ruptura, esa separación que conmocionó a muchos, y cómo Kerem, en cierto modo, salió en defensa de Hande. Prepárense para un viaje lleno de detalles, anécdotas y por supuesto, mucha información de primera mano. Así que pónganse cómodos, tomen un café o su bebida favorita, y acompáñenme en esta aventura. Antes de que nos adentremos de lleno en el tema, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que preparamos para ustedes, si disfrutan de las noticias sobre el mundo del entretenimiento turco, si quieren estar al día de todo lo que sucede con sus actores y actrices favoritos, no olviden suscribirse a nuestro canal. Es totalmente gratis. Simplemente tienen que hacer clic en el botón rojo que dice suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no lo duden más y únanse a nuestra comunidad. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas historias que, desde el principio, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla, en la exitosísima serie Sen Kalkapm, era innegable. Era palpable, se podía sentir. Y como suele suceder, esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. De repente Kerem y Hande Eda y Serkan se convirtieron en la pareja del momento. Eran jóvenes, guapos, talentosos y estaban enamorados. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas generaban una expectación enorme y los fans no podían evitar soñar con un final de cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Después de un tiempo juntos, los rumores de crisis comenzaron a circular. Al principio, muchos se negaban a creerlo. Preferían pensar que se trataba de simples especulaciones, producto de la imaginación de algunos. Pero lamentablemente los rumores terminaron confirmándose. Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia, como pueden imaginar, fue un shock para muchos. Los fans se sintieron decepcionados, tristes y en algunos casos incluso enfadados. ¿Cómo era posible que una relación que parecía tan perfecta, tan llena de amor y de complicidad, hubiera llegado a su fin? Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos actores, pero también de críticas, de reproches y de especulaciones sobre las posibles causas de la ruptura. Y aquí es donde entra en juego la actitud de Kerem Bürsin. Porque a pesar de la tristeza y la decepción que seguramente sintió, a pesar de la presión mediática y de las críticas de algunos fans, Kerem optó por una actitud ejemplar. Una actitud de respeto, de madurez y sobre todo, de defensa hacia Hande Erçel. ¿Qué hizo Kerem exactamente? Pues en primer lugar, se mantuvo discreto. No alimentó los rumores, no hizo declaraciones incendiarias, no se dedicó a echar leña al fuego. En un momento en el que muchos podrían haber aprovechado para hablar mal de su expareja, para buscar culpables o para victimizarse, Kerem optó por el silencio. Un silencio que en este caso valía más que 1000 palabras. Pero este silencio no era pasividad. Era una forma activa de protección. Sabía que cualquier comentario, por inocente que pareciera, podría ser tergiversado, magnificado y utilizado para dañar a Hande. En el intrincado mundo del espectáculo, las palabras son armas, y Kerem eligió no empuñar ninguna. Pero además de su silencio, Kerem también realizó algunas acciones que demuestran su respeto y su cariño hacia Hande. En varias ocasiones, cuando le preguntaron sobre la ruptura, Kerem se limitó a decir que era un tema privado y que no iba a entrar en detalles. Dejó claro que respetaba a Hande y que no quería perjudicarla de ninguna manera. Esta postura firme y constante ante la prensa, en un ambiente donde la carnaza mediática es tan valiosa, hablaba volúmenes de su carácter. No solo se negaba a participar en el juego de la especulación, sino que activamente lo rechazaba. Se negaba a convertir su vida personal en un circo público. Y esto, créanme, es algo muy importante. Porque en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo y donde los escándalos suelen ser moneda corriente, es muy fácil caer en la tentación de hablar de más, de contar intimidades o de echar la culpa al otro. Pero Kerem no lo hizo. Prefirió proteger la imagen de Hande y mantener su relación en la esfera privada. Este blindaje de la privacidad, en un contexto donde la sobreexposición es la norma, es un acto de rebeldía silenciosa, pero poderoso. Un recordatorio de que incluso en el ojo público, se puede elegir la discreción y el respeto. Pero la defensa de Kerem hacia Hande no se limitó a sus declaraciones públicas.
También se manifestó en sus acciones en las redes sociales. A pesar de la ruptura, Kerem siguió siguiendo a Hande en Instagram y no borró las fotos que tenían juntos. Esto, que puede parecer un detalle insignificante, es en realidad una muestra de respeto y de cariño. Demuestra que a pesar de la separación, Kerem sigue valorando la relación que tuvieron y que no quiere borrarla de su historia. En un mundo donde la cultura del unfollow y el borrado de la memoria digital es tan común, esta pequeña acción se convierte en un símbolo de madurez emocional. No se trataba de negar el pasado, sino de aceptarlo como parte de su historia personal, sin rencores ni resentimientos. Además, en varias ocasiones, Kerem ha dado me gusta a publicaciones de Hande en Instagram. Esto, de nuevo, puede parecer algo trivial, pero en realidad es una forma de mostrar su apoyo y su admiración hacia ella. Demuestra que a pesar de la ruptura, Kerem sigue reconociendo el talento y la belleza de Hande y que sigue deseándole lo mejor. Estos pequeños gestos, en la era de la hiperconexión, adquieren un significado especial. Son una forma discreta pero efectiva de comunicar apoyo y amistad, de demostrar que la ruptura no ha borrado el respeto y la admiración mutua. Son un recordatorio de que se puede ser civilizado y cordial incluso después de una separación. Pero la defensa de Kerem hacia Hande no se limitó a sus acciones en las redes sociales. También se manifestó en su actitud hacia los fans. En varias ocasiones, cuando los fans le preguntaron sobre Hande, Kerem les pidió que la respetaran y que no la juzgaran. Les recordó que era una persona maravillosa y que merecía todo el cariño y el apoyo del mundo. Este control de daños, gestionando las expectativas y las emociones de los fans, es una tarea delicada que Kerem manejó con maestría. No solo protegió a Hande de posibles ataques, sino que también educó a sus seguidores sobre la importancia del respeto y la empatía. Y esto, créanme, es algo muy importante. Porque los fans a veces pueden ser muy intensos y pueden llegar a hacer comentarios hirientes o a juzgar a las personas sin conocerlas. Pero Kerem, con su actitud, les dio una lección de respeto y de empatía. Les enseñó que a pesar de la ruptura, Hande seguía siendo una persona valiosa y que merecía ser tratada con cariño y respeto. La influencia de las figuras públicas sobre sus seguidores es inmensa, y Kerem utilizó su plataforma para promover valores positivos, como la tolerancia y la comprensión. En un mundo donde la cultura del odio en línea está tan extendida, este tipo de intervenciones son cruciales para contrarrestar la negatividad y fomentar un ambiente más respetuoso. ¿Pero por qué Kerem defendió a Hande? ¿Por qué se tomó la molestia de protegerla y de cuidarla, incluso después de la ruptura? Pues yo creo que la respuesta es muy sencilla, porque la quería. Porque a pesar de que la relación no funcionó, Kerem seguía sintiendo un profundo cariño y respeto por Hande. Y porque, como persona inteligente y madura, entendía que no tenía sentido echar leña al fuego o alimentar los rumores. El amor, en sus diversas manifestaciones, puede perdurar incluso después de una separación. El respeto, la admiración y el cariño son sentimientos que pueden trascender la relación romántica y transformarse en una amistad sincera. Además, creo que Kerem entendía que Hande era una persona muy vulnerable y que la ruptura la había afectado mucho. Sabía que estaba recibiendo muchas críticas y que necesitaba todo el apoyo posible. Y como caballero que es, Kerem no dudó en salir en su defensa y en protegerla de la negatividad. La empatía y la compasión son cualidades esenciales para construir relaciones saludables y duraderas. Ser capaz de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus sentimientos y de ofrecer apoyo incondicional es fundamental para superar los momentos difíciles. ¿Pero qué pasó después de la ruptura? ¿Cómo siguieron sus vidas Kerem y Hande? Pues ambos se centraron en sus carreras profesionales y siguieron cosechando éxitos. Kerem protagonizó varias series y películas y se consolidó como uno de los actores más populares de Turquía. Hande también siguió trabajando duro y demostrando su talento en diferentes proyectos. La resiliencia es una característica clave para superar las adversidades y seguir adelante con la vida. Tanto Kerem como Hande demostraron una gran fortaleza al enfocarse en sus carreras y al no permitir que la ruptura los definiera. Y a pesar de la ruptura, ambos siguieron manteniendo una relación cordial y respetuosa. No volvieron a ser pareja, pero tampoco se convirtieron en enemigos. Se siguieron viendo en eventos públicos y se saludaron con cariño. Demostrando que a pesar de la separación, podían seguir siendo amigos y respetarse mutuamente. La civilidad y la madurez son fundamentales para mantener relaciones saludables, incluso después de una ruptura. Ser capaz de dejar atrás los resentimientos y de mantener una actitud cordial y respetuosa es un signo de inteligencia emocional y de madurez. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Pues yo creo que podemos aprender muchas cosas. En primer lugar, podemos aprender que las relaciones no siempre son fáciles y que a veces terminan. Pero incluso cuando una relación termina, es importante mantener el respeto y el cariño hacia la otra persona.
Aceptar la impermanencia de las cosas y comprender que las relaciones pueden evolucionar y transformarse es un paso importante para la madurez emocional. En segundo lugar, podemos aprender que es importante ser discreto y no alimentar los rumores. En un mundo donde la información vuela y donde todo se comparte en las redes sociales, es fundamental proteger nuestra privacidad y no exponer nuestra vida personal a los demás. La privacidad es un bien preciado que debemos proteger. Ser consciente de los riesgos de la sobreexposición y tomar medidas para proteger nuestra intimidad es fundamental para preservar nuestra salud mental y emocional. En tercer lugar, podemos aprender que es importante defender a las personas que queremos, incluso cuando ya no estamos con ellas. El amor y el cariño no desaparecen de la noche a la mañana y a veces, es importante salir en defensa de la persona que amamos, incluso cuando ya no es nuestra pareja. El altruismo y la compasión son cualidades valiosas que debemos cultivar. Ser capaz de anteponer el bienestar de los demás a nuestros propios intereses es un signo de madurez y de generosidad. En cuarto lugar, podemos aprender que es importante seguir adelante y no aferrarse al pasado. Las rupturas son dolorosas, pero es importante aprender a superarlas y a seguir adelante con nuestra vida. No podemos quedarnos estancados en el pasado y debemos abrirnos a nuevas oportunidades y a nuevas experiencias. La resiliencia y la capacidad de adaptación son fundamentales para superar las adversidades y seguir adelante con la vida. Aprender a dejar ir el pasado y a enfocarnos en el presente y en el futuro es un paso importante para la felicidad. En quinto lugar, podemos aprender que es importante ser feliz y disfrutar de la vida. La vida es corta y debemos aprovechar cada momento. No podemos dejar que las rupturas o los problemas nos impidan ser felices y debemos buscar la alegría en las pequeñas cosas. La gratitud y la alegría son emociones positivas que debemos cultivar. Apreciar las pequeñas cosas de la vida y enfocarnos en lo positivo nos ayuda a mantener una actitud optimista y a disfrutar de cada momento. Y por último, podemos aprender que es importante ser nosotros mismos y no tratar de ser alguien que no somos. En un mundo donde la presión social es muy fuerte y donde todos tratan de encajar en un molde, es fundamental ser auténticos y fieles a nosotros mismos. No podemos tratar de ser alguien que no somos para complacer a los demás. Debemos aceptarnos tal y como somos y sentirnos orgullosos de nuestra individualidad. La autenticidad y la autoaceptación son fundamentales para la autoestima y la felicidad. Ser fiel a nosotros mismos y no tratar de complacer a los demás nos permite vivir una vida más plena y satisfactoria. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia de amor, de ruptura, de respeto y de madurez. Es una historia que nos enseña muchas cosas sobre las relaciones, sobre la vida y sobre nosotros mismos. Y es una historia que, sin duda, seguirá inspirando a muchas personas en todo el mundo. Pero más allá de la historia personal, es una historia que refleja la complejidad de las relaciones humanas en la era de la sobreexposición mediática. Nos recuerda que detrás de las cámaras y los flashes hay personas reales, con sentimientos y vulnerabilidades, que merecen respeto y comprensión. Hemos recorrido un camino lleno de detalles y reflexiones sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, especialmente enfocándonos en cómo Kerem defendió a Hande después de su ruptura. Vimos cómo, a pesar de la decepción y la presión mediática, Kerem optó por el silencio y el respeto, protegiendo la imagen de Hande y demostrando un cariño que trascendía la relación amorosa. Analizamos sus acciones en redes sociales, su actitud hacia los fans y, en general, su comportamiento ejemplar. Concluimos que la historia de Kerem y Hande nos enseña valiosas lecciones sobre el respeto, la madurez y la importancia de mantener la dignidad incluso después de una ruptura. Pero también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como espectadores y como consumidores de contenido mediático. Nos recuerda que detrás de cada noticia, de cada imagen, hay personas reales con sentimientos y que debemos tratar a los demás con respeto y empatía, incluso cuando no estamos de acuerdo con sus decisiones o con su forma de vida. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre las relaciones humanas y la importancia de tratar a los demás con respeto y empatía. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin actuó correctamente al defender a Hande Erçel? ¿Qué otras lecciones podemos extraer de esta historia? ¿Han vivido alguna experiencia similar y cómo la afrontaron? No duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Además, me gustaría saber si conocen otras historias similares de figuras públicas que hayan actuado con respeto y madurez ante una ruptura. Compartir estas historias nos ayuda a construir una comunidad más informada y a promover valores positivos en el mundo del entretenimiento. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante o útil, no olviden darle un me gusta.
Es la mejor manera de demostrar su apoyo y de ayudarnos a llegar a más personas. También si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, no duden en compartir el vídeo. Compartir es amar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Así que no lo duden más y únanse a nuestra comunidad. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden, la empatía y el respeto son las claves para construir un mundo mejor. Hasta pronto.